Déjame ser tu fantasía, por Mark Fisher. Lo que Ballard, Lacan y Burroughs tienen en común es la percepción de que la sexualidad humana es esencialmente pornográfica. Para los tres, la sexualidad humana es irreductible a la excitación biológica. Si quitamos lo alucinatorio y lo fantasmático, la sexualidad desaparece con ellos. Como sostiene Renata Salek en Perversiones del amor y del odio, es más fácil para un animal entrar al orden simbólico que para un humano desaprender lo simbólico y alcanzar la animalidad. Una observación confirmada por la noticia de que un orangután expuesto a pornografía dejó de mostrar interés sexual por los simios y pasó todo el día masturbándose. El orangután había sido inducido a la sexualidad humana por el compañero inhumano, el suplemento fantasmático del que depende toda la sexualidad humana. La pregunta no es entonces si es la pornografía, sino ¿cuál pornografía? Para Burroughs, la pornosexualidad siempre será una miserable repetición, un negativo carnaval bosquiano en el cual una oxidada noria de deseos gira por siempre en círculos desolados. Pero en Ballard, y también en la versión de Cronenberg de Crash, es posible descubrir una versión positiva, incluso utópica, de la pornografía. La obra de Cronenberg puede ser vista como una respuesta al desafío que Baudrillard planteó en De la seducción. La pornografía hardcore persigue al capitalismo tardío, funcionando como el mensaje codificado de una realidad supuestamente desmitificada y desencantada. Cultura porno por excelencia, que está por todas partes y siempre apunta hacia la operación de lo real. Aquí, el hardcore es la realidad del sexo, y el sexo es la realidad de todo lo demás. El hardcore comercia con un tipo de realismo literario serio, con la creencia de que hay un ello empíricamente identificable igual al sexo en como lo real. Como Baudrillard irónicamente lo nota, la biológica empirista está obsesionada con un tipo de fidelidad técnica. El film pornográfico debe ser fiel al mecanismo del sexo, supuestamente bruto y sin adornos. Sin embargo, el signo y el ritual son inevitables. En el hardcore, especialmente en el bukkake, la función del semen es, después de todo, esencialmente semiótica. No hay sexo sin signos. Cuanto mejor es la definición de la imagen, cuanto más cerca estás de los órganos, más el ello desaparece de la vista. No hay una mejor imagen de esta orgía de realismo que el drama escénico vaginal japonés que Baudrillard describe en la sección porno estéreo de la seducción. Chicas con los muslos abiertos al borde de un estrado, los proletarios japoneses en mangas de camisa autorizados a meter sus narices, sus ojos hasta la vagina de la chica, para ver mejor. ¿Qué? ¿Por qué quedarse en el desnudo, en lo genital? Pregunta Baudrillard. ¿Quién sabe qué profundo goce de descuartizamiento visual, de mucosas y de músculos lisos puede resultar? Las primeras películas de Cronenberg, de Shivers y Rabia a Videodrome, son una respuesta a esa misma pregunta. Cronenberg, célebremente, planteó su propia pregunta: ¿por qué no hay concursos de belleza del interior del cuerpo? Y Shivers y Rabia sugieren una equivalencia entre el horror corporal y el erotismo. La catástrofe aparente con la que ambas películas concluyen, la total degeneración de la estructura social,
en una orgía furiosa y anorgánica, funciona de un modo ambivalente. La desintegración de la integridad orgánica, la reversión a la condición de lo premulticelular, es un tipo de réplica paródica utópica a el malestar en la cultura de Freud. Si la civilización y la libido liberada son inconmensurables, mucho peor para la civilización. El bloque de departamentos tomado por los zombies sexuales al final de Shivers es el sueño sesentista del sexo libre hecho realidad. Crash constituye una sobria retirada de todo esto, un modelo para un nuevo modo de pornografía mecamasoquista en el que ya no importa el llamado interior del cuerpo, sino el cuerpo como superficie, una superficie adornada con ropa, marcada por las cicatrices, perforada por la maquinaria tecnológica. Poseídas por una pasión rabiosa, por el intercambio de códigos bióticos, las víctimas de la plaga sexual de Shivers retroceden más allá de la animalidad hacia un tipo de frenesí bacterial replicado. En firme contraste, Crash es tan desapasionada como un sueño de Del Box. El sexo aparece completamente colonizado por la cultura y el lenguaje. Todas las escenas de sexo son cuadros meticulosamente construidos, irreductiblemente fantasmáticos, no porque son irreales, sino porque su puesta en escena y su consistencia dependen de la fantasía. La escena que abre la película, con Catherine Ballard en el hangar de aeronaves, es bastante claramente la actuación de un escenario fantasmático, que luego, a través de un relato, también funciona como un suplemento fantasmático del primer encuentro sexual que vemos entre Catherine y James. No hay ello del sexo, no hay brutalidad, desnudos, ni un momento definible cuando ello ocurre, solo un escenario que, paradójicamente, es dilatado y diferido, en el que las palabras y los recuerdos reverberan más poderosamente que cualquier penetración. Crash le debe tanto a Helmut Newton que, en muchos momentos, parece poco más que una serie animada de las imágenes de Newton. O mejor, en Crash, los cuerpos alcanzan la inmovilidad casi inanimada de los maniquíes vivientes de Newton. Los ecos de Newton son completamente apropiados, ya que Ballard lo consideraba como nuestro más grande artista visual, un realizador de imágenes surrealistas cuya visión abochornaba a la mediocridad de aquellos que oficialmente trabajaban en las bellas artes. En la obra de Newton, escribe Ballard, vemos una nueva raza de seres urbanos que viven en una nueva frontera humana, en la que toda pasión es consumida y toda ambición ampliamente satisfecha, donde las emociones más profundas parecen estar reubicándose a sí mismas, moviéndose hacia un territorio más misterioso que Marienbad. Cuando Cronenberg habla de la sexualidad futura de la nueva raza de seres urbanos en Crash, tiende a referirse a ella en términos negativos. El concepto que yace bajo lo que de algún modo es difícil o desconcertante en Crash, la ciencia ficción de la película, viene de la anticipación que hace Ballard de una futura psicología patológica. Se está desarrollando ahora, pero él la anticipa, la trae de regreso al pasado, el ahora, y la aplica como si existiera completamente conformada. El matrimonio de los Ballard debe ser entendido como algo inherentemente disfuncional. Algunos potenciales distribuidores dijeron: deberías hacerlos más normales al comienzo, de modo que veamos el momento en el que equivocan el cambio.
en el que equivocan el camino. En otras palabras, debía ser algo del estilo de atracción fatal. Una pareja dichosa, quizá con un perro o un conejo, quizá con un niño, y luego un accidente automovilístico los hace contactar a esta gente horrible y todo comienza a ir mal. Yo dije, eso no está bien porque hay algo horriblemente equivocado en ellos ahora. Por ello es que son vulnerables a ir incluso más allá. Sin embargo, la patología de los Ballard en Crash parece curiosamente saludable. Su matrimonio es un modelo de equilibrada perversidad. Viven una sexualidad utópica, en la que el contacto está vaciado de todo sentimentalismo, despojado de toda referencia a la reproducción y de toda culpa. La falta de sexo cara a cara en el matrimonio de los Ballard, de la que, nuevamente, el propio Cronenberg suele hablar negativamente, como si fuera una desviación de algún tipo del sexo saludable, cara a cara, en el que la pareja alcanza una unidad armoniosa, indica una conciencia de que no hay relación sexual. Sin embargo, muy lejos de ser una dificultad para el matrimonio de los Ballard, la ausencia de una compenetración directa, el reconocimiento de que cualquier encuentro sexual tiene que ocurrir a través de la fantasía, es la base de todas sus aventuras eróticas. Comparen el matrimonio de los Ballard con el de los Harford en Ojos bien cerrados. El uso de los Ballard de sus encuentros sexuales con otros como un estímulo para sus propias formas sexuales, impasibles, serenas, oníricas, contrasta claramente con el punto muerto en el que se encuentran los Harford, que se hace evidente en el fracaso de Bill para lidiar con o seguirle el paso a las fantasías de Alice. Mientras que Bill se escandaliza por la articulación que realiza Alice de sus fantasías, el sexo en el matrimonio de los Ballard es gobernado por el impulso femenino a hablar. Es como si todos los encuentros sexuales ocurrieran solo para ser convertidos en historias que pudieran ser relatadas más adelante. La escena más cargada de Crash tiene lugar en un lavadero de coches, donde James observa a través del espejo retrovisor a Catherine y Vaughan, quienes, según las palabras del guión de Cronenberg, son como dos seres humanos semimetálicos del futuro que hacen el amor en una alcoba cromada. Deborah Unger, la verdadera estrella del film, está particularmente impactante en esta escena. Es un tipo de autómata felino que actúa con su cabello, ajustes menores, movimientos de su cabeza que revelan el tránsito de pequeñas emociones. ¿Quién usa a quién aquí? La respuesta es que los tres personajes se usan entre sí. El encuentro de Catherine con Vaughan estimula a James, tanto como Catherine se estimula con el pensamiento de que James la está viendo con Vaughan. Vaughan utiliza a la pareja para sus propios experimentos libidinales, mientras que los Ballard utilizan a Vaughan como la tercera figura en su matrimonio, una mise en abîme del deseo. Lejos de ser una pesadilla de dominación mutua, esta es la utopía sexual de Cronenberg Ballard, la contraparte perversa del reino de los fines kantiano. El reino de los fines era la comunidad ética ideal de Kant, en la que cada uno es tratado como un fin en sí mismo. Kant pensaba que, desde el punto de vista de la ética, el sexo era intrínsecamente problemático, ya que comprometerse en actos sexuales implica tratar al otro como un objeto para ser usado. El único modo en el que el sexo podía conmensurarse con el imperativo categórico, que en una de sus versiones sostiene que no debemos nunca tratar a los demás como un medio para un fin,
es dentro del contexto del matrimonio, en el que cada uno de los miembros ha acordado el uso de sus órganos a cambio del uso de los de su pareja. El deseo es construido aquí en términos de simple apropiación, y esta equivalencia es otro de los modos en los que Kant sintoniza con Sade. Pero lo que Kant y los que lo siguieron en su condena a la pornografía por su carácter cosificador no llegan a reconocer es que nuestro más profundo deseo no es poseer a otro, sino ser cosificados por otros, ser usados por ellos como su fantasía. Este es uno de los sentidos de la famosa fórmula lacaniana de que el deseo es el deseo del otro. La situación erótica perfecta nunca tendrá que ver con el dominio del otro o la fusión con el otro. Más bien consistirá en ser cosificado por alguien al que también queremos cosificar. Crash, por supuesto, sigue a Maslow y Newton en la deslocalización del sexo de la genitalidad. La libido está puesta más en la mise en scène que en la carne, que obtiene su atracción casi enteramente de su adyacencia a lo inorgánico, tanto la ropa como los automóviles. La ropa sirve para diferenciar el refinamiento frío y cruel del glamour de la pasión hardcore por lo real. Sin trajes, vestidos y zapatos, sin pieles, cuero y nylon, la pornografía sería simplemente como acomodar carne en la vidriera de una carnicería. Newton le dijo a Ballard que le había encantado la versión de Crash de Cronenberg, pero una cosa le había molestado: los vestidos. Susurró: ¿son tan horribles? Esto me parece mordazmente injusto con las elegantes selecciones de vestuario de Dennis Cronenberg. Uno de los grandes problemas de la versión de Jonathan Weiss de la exhibición de las atrocidades es precisamente lo espantoso que es el vestuario. Crash parte de las revistas de alta moda, cuyas imágenes son más suntuosamente artísticas que las bellas artes, más cubiertas de erotismo desviado que el porno hardcore. ¿Sería posible que existiera una pornografía patrocinada por Dior o Chanel, con guión de un Masoch o un Ballard actual, cuyas fantasías fueran escenificadas tan artísticamente como la más glamorosa de las sesiones fotográficas de moda?